Bien, buenas noches, hermanos. Los niños pueden... ¿Ya pasaron, no? Están desesperados, ¿no? Qué bueno. Está bien. Como lo cantamos hace un momento, mis hermanos, el Señor lo llena todo, ¿sí? No hay necesidad, no hay algo grande que pueda más que el Señor. Así que lo que hemos cantado es una verdad y podemos descansar en ella. Bueno, seguimos, mis hermanos, con la serie de Hechos, Poder para Testificar. Vamos ya en el tema número 81. Y acompáñame, por favor, en Hechos capítulo 26. Vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. ¿Ya está ahí? Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido el auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad, Señor. Gracias porque podemos reunirnos, Señor. Podemos reunirnos y como hermanos, como hijos tuyos, de reunirnos a escuchar tu palabra, escuchar tu mensaje. Y qué bendición, Señor, y qué privilegio tenemos en este país de poder disfrutar de eso, Señor. Gracias, Dios, gracias por la libertad que hay para poder reunirnos. Y queremos honrarlo, Señor, atendiendo el llamado, escuchando atentamente y poniendo atención, Dios. Oro por mis hermanos que pongan atención, Señor, y a mí, Dios, ayúdame a hablar claramente y que tu mensaje esté expuesto, Señor, de la manera más fiel. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, continuamos viendo esta defensa, que más que una defensa es una presentación del Evangelio del apóstol Pablo ante el rey Agripa, ¿sí? De manera muy resumida, la semana pasada vimos que el apóstol relata su conversión, que yendo por el camino rumbo a perseguir a más brothers, ¿no? Iba por más hermanos. Con la autoridad y poder otorgados por los fariseos, les apareció una luz más fuerte que la luz del sol. Y comentábamos, si acaso nos imaginábamos cómo pudiera ser eso. ¿Sí? Hablamos de los octillones de lúmenes, ¿no? ¿Cuánto es eso? Un chorro, ¿no? En paseño. Y esa luz que era más brillante que el sol, era la gloria de Dios. Revelándose en ese momento a la vida de Pablo. Fue tan fuerte este encuentro que cayó tirado él y los que con él iban. No resistieron tal luz. Y en medio de este encuentro, el Señor Jesús lanza una pregunta confrontadora a Pablo. ¿Por qué me persigues? ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo ante este hecho? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. Y veremos que este encuentro, mis hermanos, lo transformaría completamente. Un encuentro que lo devolvió a su propósito, para lo que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre. Aunque la frase suene muy trillada, pero así lo dice en Gálatas 1:15. Este encuentro sería un parteaguas en su vida. Ya no volvería a ser el mismo. Y lo mismo debería de pasar, mis hermanos, con cada uno de los que nos topamos con el Señor. ¿Sí? Es imposible que nos quedemos iguales que antes de encontrarnos con Él.
Comentábamos también que si para qué queríamos que el Señor nos hablara si no íbamos a accionar y solamente quedarnos con información correcta. Por el contrario, eso traerá juicio en nuestra contra por saber hacer lo correcto y no hacerlo. Y vemos una vez más que Pablo nos pone el ejemplo y el subtítulo de este pasaje nos lo dice. Bueno, si trae la versión Reina Valera, ahí dice, ¿no? Pablo obedece a la visión. Y hermanos, nosotros obedecemos a lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. Y me gusta lo que dice en el versículo 19, que es con lo que vamos a comenzar. Vamos para allá y dice, por lo cual, oh rey Agripa, ¿no fui qué? No fui rebelde a la visión celestial. El Señor Jesús le había dado unas instrucciones a Pablo allá vamos rápidamente, en Hechos, capítulo 9, versículo 6. Hechos 9:6 dice, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pablo no fue rebelde a la instrucción. No solo a esta, la que acabamos de leer, de ir a la ciudad e ir y recibir tareas, sino a todo lo que el Señor le dijo en Hechos 26, 16 al 18. Pablo se dirige al rey Agripa. ¿Por qué? Porque el rey Agripa entendía muy bien la fe del pueblo de Israel. Tal vez los demás no entendieron mucho, que de hecho más adelante, en la próxima enseñanza, Festo interrumpe, ¿no? Y le dice que está loco, ¿sí? Tal vez los demás no entendían mucho de lo que Pablo había dicho hace unos momentos, pero el rey Agripa sí lo sabía y todo le hacía sentido. Es como si Pablo le hubiera preguntado al rey Agripa, ¿qué habrías hecho tú en tal caso? ¿Habrías obedecido a la visión? Estoy seguro de que tú habrías hecho lo que yo hice. Y aquí, mis hermanos, nos podemos detener mucho, analizar esta pregunta en nuestras vidas. ¿Hemos sido rebeldes a lo que el Señor ya nos habló? ¿Hemos atendido lo que el Señor ya nos dijo? Porque muchas veces, mis hermanos, queremos o esperamos que baje un ángel del cielo o una luz cegadora como a Pablo y nos diga qué hacer. Eso sería lo más fácil, ¿no cree? Es lo más fácil. Y ya me ahorré tiempo de estudio, ya me ahorré tiempo de oración, ya me ahorré tiempo de comunión, etcétera, etcétera. Usted sabe a qué me refiero. ¿Sí? Ahora, claro que el Señor quiere hablarnos. Quiere que obedezcamos sus mandamientos, instrucciones para nuestra vida, pero déjeme decirle algo, hermanos. Tenemos que buscarlo. Tenemos que profundizar en nuestra relación con Él, en intimidad con Él. Y ahí nos hablará las cosas que necesitamos escuchar. Es como encontrar la perla de gran precio. Es encontrarlo a Él. Él quiere revelarse. Pero hermanos, tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte. No tenemos que olvidarnos de eso. Y cuando Pablo oyó que era Jesús el que le hablaba desde la gloria de la luz que lo había rodeado, entendió que era el Señor y tenía toda la autoridad para mandarle. Por tanto, cualquier mandato recibido de él iba a obedecerlo. De ahí que no fue desobediente a la visión celestial que le comisionaba para el apostolado al que fue enviado por el Señor. Pablo, mis hermanos, recibe una instrucción y acciona. Y es así como tiene que ser nuestra vida como creyentes. Escuchar el consejo y accionar. Escuchar atentamente y obedecer. Y así como los que somos padres pedimos a nuestros hijos, cuando les damos una instrucción, esperamos que la sigan, ¿no? Que la obedezcan inmediatamente, no cuando ellos quieran. Bueno, así el Señor quiere que accionemos nosotros, rápido.
Y esto lo quiero amarrar con lo que nos comentaba el pastor el domingo en la clase bíblica. Por si no viene, venga, mis hermanos. Y nos hablaba el pastor la semana pasada sobre el señorío de Cristo. Que si Cristo era mi Señor. Y Pablo reconoce a Jesús como su Señor, y como es su Señor, Él tiene toda la autoridad de Él para recibir instrucción y obedecer. Y la pregunta es, mis hermanos, ¿el Señor puede encontrar tal disposición en nosotros que obedeceremos inmediatamente? Meditemos en ello. Miren, no necesitamos ser unas personas extrovertidas o impulsivas o que de lejos se nos ve que alguien es rebelde. ¿Conoce gente así? Que a kilómetros se ve. Hermanos, también los que somos calladitos podemos ser muy rebeldes en el corazón. ¿Sí? No es una cuestión de temperamento, es una cuestión del corazón. ¿Sí? Entonces, la rebeldía está en todos, no nada más en aquellos que son muy extrovertidos o muy explosivos. No, es en todos, mis hermanos. En todos hay rebeldía. Versículo 20 de Hechos 26. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Después de que hubo pasado la ceguera de Pablo y haber comido y bebido, no perdió el tiempo y comenzó a predicar. En Hechos capítulo 9, como lo comentamos hace un momento, encontramos mayor detalle de la conversión de Pablo. Vemos que después que Ananías fue a buscarlo, oró por él, recobró la vista, fue lleno del Espíritu Santo y luego fue bautizado para posteriormente salir a predicar en las sinagogas de Damasco. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 20. Sí, Pablo, aunque el proceso fue relativamente rápido, se puso en orden, ¿no? Recibió instrucción, oraron por él, se bautizó y ahora sí, a compartir. Aún ahí vemos el orden del Señor. Luego dice que en Jerusalén, donde procuraron matarle, eso lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 29, aunque solo estuvo en Jerusalén 15 días, o sea, imagínense el alboroto que hacía Pablo para que en poco tiempo se echara de enemigos a los que eran de su antiguo clan, ya que ahora él era testigo en contra de ellos, por lo que esta noticia se extendió por toda Judea. El perseguidor de los hermanos ahora era proclamador del mismo mensaje. Qué choque en la cabeza de aquellos líderes religiosos, ¿no cree? Predicó a todos, a los judíos, a los gentiles. El mensaje era el mismo para todos. Él quería que todos conocieran el mensaje, lo que el Señor quería de ellos, que se arrepintieran, se convirtieran al Señor y que de esto hubiera evidencia. Este es el mensaje de clase universal, es decir, es para todos. Para el rico, para el pobre, para el estudiado, para el ignorante, sin ser despectivo, claro, para hombres, para mujeres, para niños, a los rubios, morenos, europeos, americanos, africanos, etcétera, etcétera. Es para todos. Y el Señor espera lo mismo de cualquier ser humano a lo largo de toda la historia. ¿Sí? La palabra, hermanos, que se usa para arrepentimiento es la palabra en griego metanoeo, que significa pensar diferente e incluye también reconsiderar. También una variante de esa palabra lo hemos escuchado durante mucho tiempo, es la palabra metanoia, ¿sí? Que significa reversión de la decisión. Esto incluye, dentro de la misma palabra, esto incluye reforma
Y esta palabra reforma, sin hacer alusión a ninguna línea doctrinal, me gusta mucho. ¿Por qué? Una reforma, mis hermanos, habla de cambios profundos, cambios radicales, es decir, un cambio total. ¿Han escuchado? Bueno, saben que tenemos una constitución, ¿no? Y en el Congreso, en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ellos pueden modificar, tienen la facultad para modificar la Constitución. ¿A eso cómo se le llama? Se le llama reformas, ¿sí? Es decir, hay un artículo y este artículo no me deja hacer algo que quiero, tengo que hacer reformas para poder hacer eso que quiero, ¿sí? Tengo que hacer cambios muy drásticos para hacer lo que quiero, ¿sí? A eso se refiere una reforma. Y bueno, hay muchas cosas más que decir sobre ello, pero aquí lo que primeramente Pablo nos dice es que tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar, reconsiderar cómo pensamos, revertir nuestras decisiones, hacer reformas en nuestra vida. Yo creo que todos aquí necesitamos hacer reformas en nuestras vidas. Porque la manera, mis hermanos, en que nosotros actuamos, en que nosotros pensamos, es la manera en cómo actuamos. Nuestro cerebro y nuestras acciones están conectadas. A veces el cerebro y la lengua no, pero nuestro cerebro y nuestras acciones están conectadas, ¿sí? Podemos decir muchas cosas más. Podemos decir que somos esto, que somos aquello, pero lo que realmente revelará lo que hay en nuestra mente y corazón es la forma en cómo actuamos. Porque eso motivará mis pensamientos a hacer o no hacer las cosas. Y quiero decirlo con mucho cuidado, pero meditando en esto dije, bueno, pues viendo los conceptos, pues de una manera simple, por así decirlo, no es tan difícil arrepentirse, ¿no? O sea, solamente ya no actúo como antes actuaba, o lo que hago que está mal, pues simplemente ya no lo hago. Es muy sencillo de entenderlo, ¿verdad? Pues nada más no lo hagas y ya. Pero, porque aquí sí hay pero que valga, qué difícil es. Porque es cambiar toda nuestra manera de pensar, las fortalezas que hay en nuestra mente, que están enraizadas, el orgullo, la soberbia, etcétera, etcétera. Lo que por años me he conducido, cambiar mi manera de pensar. Entonces volví a meditar y dije, no es tan fácil. Porque al no arrepentirnos, mis hermanos, no puede caber entonces el perdón de pecados y no puede haber una reconciliación con Dios. Pero el Señor, al mostrarnos su obra por amor a nosotros y dejarnos ver nuestra condición de pecado y hacia dónde vamos o íbamos, esto debe traer compungimiento al corazón, precisamente arrepentimiento, redarguir y entonces convertirnos a Dios, es decir, volvernos a Dios. Y esta palabra de volvernos, está muy padre el significado, viene del griego epistrefo, que se traduce como dirigir mi atención, mi interés o confianza a algo. En este caso, a Dios. Este mensaje es un mensaje maravilloso. Me predican el Evangelio, cambio mi manera de pensar, revierto mi decisión de cómo actúo y ahora dirijo toda mi atención a Dios, toda mi confianza a Él. Este es el mensaje, hermanos. Porque de nada serviría arrepentirme de mis pecados y no volverme a Dios. Tarde o temprano volvería a mi pecado, al lodo cenagoso. Si no tomo la decisión, con base en estos significados, si no tomo la decisión
de dirigir toda mi atención a Dios, de dirigir toda mi atención a lo que a Él le agrada, a lo que a Él le gusta, a lo que a Él le trae honra, tarde o temprano, mis hermanos, volveremos al pecado. Es cuestión de tiempo. Y Pablo nos dice en esta última parte del versículo 20 que necesitamos vivir de acuerdo con el arrepentimiento. La prueba de un arrepentimiento y una conversión a Dios verdaderamente genuinos, mis hermanos, es una nueva manera de vivir. Esto no es meramente la reacción de alguien cuya vida está gobernada por una nueva serie de leyes, sino que es el resultado del amor por el Señor. Es como cuando dicen, no, pues sí, con los cristianos no los dejan hacer esto, aquello, hay una lista de reglas, ¿no? O de cosas que no podemos hacer. Pues los puedes hacer, pero al cielo quién sabe si vayas, ¿no? Es por amor al Señor. Las personas que han llegado a conocer el amor de Dios que vemos en Jesucristo, sabe que el pecado no es quebrantar la ley de Dios, sino quebrantar el corazón de Dios. Hermanos, ahora, los nacidos de nuevo, detestamos el pecado, no lo queremos en nuestras vidas, porque el pecado es una ofensa directa hacia Dios. Esto se lo escuché a un pastor y decía más o menos así: no hay otra palabra más fea o que describa mejor todo lo que ofende a Dios que la palabra pecado. Ahí se resume todo. La palabra pecado resume todo aquello que no es agradable a Dios. Y de ahí sabemos que se derivan muchísimas cosas. Bueno, como creyentes, mis hermanos, ya no debemos de vivir esclavos de eso, del pecado. Y este mismo llamado que hace Pablo ahí en Hechos 26:20 es el mismo llamado que hizo el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 3, versículo 8. Se lo debe saber de memoria. Haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Que de hecho es la misma palabra que Pablo utiliza. Un cambio interno, un cambio en la manera de pensar, reformas en nuestras vidas. Ahora, el Señor conoce el corazón de cada ser humano y solo Dios sabe si es hijo o hija o no de Él. Bueno, eso es cierto. Sin embargo, hemos hablado con el pastor al respecto de esto, y es que de repente hay algunas personas que conocemos que iban a la iglesia y nos hemos preguntado, ¿serán salvos o no? Y al final del día hemos concluido que solamente Dios lo sabe, y es nuestra esperanza que lo sean, claro. Pero, ¿por qué pensamos esto? Bueno, por la forma en cómo actúan, por la forma en cómo se conducen, o sea, por sus obras. Ahora bien, no somos salvos por obras, hermanos. Eso creo que todos lo tenemos claro. Es decir, no nos podemos ganar el favor de Dios, ni la salvación de Él. Eso es obra de Él. Pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Vamos por favor a Mateo, capítulo 5, versículo 14. Dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La vida en luz del creyente, mis hermanos, no alumbra para que el mundo vea al creyente y lo alabe a él por sus buenas acciones, sino que sea un elemento para glorificar a Dios.
Las buenas obras, mis hermanos, son evidencia visible de la fe salvífica. La ecuación es fácil, ¿no cree? Dices que eres, compórtate como tal. Y esas buenas obras son para que vean al Señor en nosotros. Y el pastor Raúl dice mucho esto: si ven algo bueno en mí, es Cristo en mí. Yo creo que todos pudiéramos decir eso. Y ahora, las buenas obras no son el resultado del esfuerzo personal del cristiano, sino el estilo propio de vida de quien ha sido salvo. Es un obrar en consonancia con la voluntad de Dios que determinó de antemano el buen obrar para que el creyente ande en él. Vamos por favor a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es necesario, mis hermanos, entender bien que Dios no estableció esas buenas obras para que el creyente las practique, sino para que ande en ellas. Es decir, para que el buen obrar, el pasar haciendo bienes, sea el modo natural de su vida. Este buen obrar, conforme a la voluntad de Dios, fue manifestado por Cristo, quien anduvo haciendo bienes. Acompáñeme a Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo dice que estuvo Jesús? ¿Anduvo haciendo qué? Haciendo bienes. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso mensaje. El andar haciendo solamente el bien. Ese es el propósito de Dios para el creyente. Y ahora, ¿cómo anda nuestro actuar, mis hermanos? ¿Andamos haciendo el bien? O como diría el pastor Raúl, ¿andamos viendo qué pecado inaugurar? Sí. Meditemos bien qué estamos haciendo. Y eso tiene que ser algo natural. Siempre anda haciendo el bien. Ese es el caminar, el estilo de vida de un creyente. Estar haciendo siempre el bien. Versículo 21 de Hechos 26. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Esto que Pablo comenta aquí es lo sucedido en Hechos capítulo 21, me acompaña por favor, un poquito más atrás. Hechos capítulo 21, versículo 27. Hechos 21, 27 dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apresándose de Pablo, la arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que estaba en la ciudad de Jerusalén, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada.
Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Es necesario recordar esto, mis hermanos, porque Pablo le estaba diciendo a los presentes que con los que él antes estaba, ahora estaban en contra de él, por lo que él anunciaba. Y esto que acabamos de leer en Hechos 21, es una escena terrible, ¿no cree? Una multitud alborotada, golpeando a Pablo, procurando matarle. Fíjese que de repente ahí en redes sociales luego aparecen videos por las páginas de noticias que sigo de cómo gente hace justicia por su propia mano. ¿Los ha visto? Agarran a un delincuente y no es necesario a veces muchos, unos 6, 8 personas, lo agarran a golpes, a patadas, a palos. Y en cuestión de segundos lo pueden noquear, ¿sí? Para que posteriormente, por la cantidad de los golpes recibidos, muera. Es algo terrible. Pues de hecho, esta era la idea de lo que Pablo dice en el versículo 21, de lo que querían hacer con él: golpearlo hasta casi dejarlo morir. Los judíos querían su muerte porque estaba enseñando que se tenía que dejar a un lado los ritos religiosos, que no era por obra, sino por gracia, por la fe en Dios. Entonces estaba cayendo el changarro. Y no es fácil, mis hermanos, ir y anunciar el evangelio y encontrar una resistencia así. Bueno, creo que ninguno de nosotros nos hemos encontrado con algo así. Sin embargo, Dios fortaleció a Pablo. Él lo iba a librar, porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, lo va a cumplir. Imagínense esa escena tan terrible. ¿Sí? Una multitud queriendo matarlo, queriendo golpearlo. Sin embargo, Dios estaba con él. Yo no sé, mis hermanos, qué situaciones pasan en su vida que le impidan predicar el evangelio. Pero creo que menos que esto, que lo que le pasó a Pablo, no nos ha pasado, ¿no? Y el Señor estaba con él. Y lo vemos a continuación. Versículo 22 de Hechos 26. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Quién lo auxilió? Según el versículo, Dios. ¿Sabe qué significa esta palabra de auxilio? Está muy bonito. Dice, socorro de un asociado confiable que proporciona asistencia o cooperación. ¿Y qué mejor socio que Dios, no cree? Le repito lo que significa auxilio. Socorro de un asociado confiable que proporciona asistencia o cooperación. Pablo no estaba solo, mis hermanos.
así como usted y yo, tenemos un socio, el socio mayoritario. Es confiable, nos ayuda, nos asiste, coopera con nosotros. Creo que es el mejor socio que pudiéramos tener, ¿no cree? No menciona Pablo ninguna otra ayuda. ¿Para qué? Si con la ayuda de Dios toda otra ayuda era innecesaria y sin la ayuda de Dios toda otra ayuda era insuficiente. No confiaba en sí mismo, sino que al haber obtenido de Dios el llamamiento, sabía que también recibiría de Dios el auxilio. Hermanos, ¿qué cosas Dios lo ha llamado a hacer? Y quiero lanzar una pregunta, pero no levante la mano. En este último tiempo, ¿Dios le ha pedido a usted hacer algo? No sé, lo que sea. ¿Hacer algo o dejar de hacer algo? Y si la respuesta es sí, que seguramente es sí, ¿qué hemos hecho? Estamos viendo que Dios llama a Pablo, pero no lo llamó y lo dejó a su suerte. Estuvo con él, lo libró, le mostró su ayuda, lo asistió. ¿Cree usted que es así hoy en día con nosotros? El Señor le llama, hermano, pero también nos sostiene. Y mire, hay veces que, y los que predicamos aquí al frente lo podrán corroborar, que a veces no tenemos el ánimo o no nos sentimos capaces o no nos sentimos suficientes, y qué bueno porque no lo somos, pero el Señor nos da su gracia, mis hermanos. El Señor nos ayuda, el Señor nos asiste. Y si Él nos llamó a compartir la palabra, Él nos va a sostener. Él es quien sostiene, mis hermanos. Por lo que Pablo, continuando con el versículo, perseveraba hasta ese día en llevar el mensaje, llevándolo a todos, a niños y grandes, judíos, gentiles, ricos y pobres. Como lo decíamos hace un momento, todos tienen que escuchar, todos mis hermanos. Y el mensaje que les anunciaba eran las Escrituras. No se salía de ahí. No iba a decir otra cosa que no fueran las Escrituras. Y esto, mis hermanos, es un llamado especialmente a los predicadores, especialmente a los maestros de niños, aquellos que enseñamos. Esto, mis hermanos, es lo que debemos predicar. El Evangelio de Dios, sin añadir nada, sin traer nada externo al mensaje de la cruz de Jesús. Este mensaje, mis hermanos, sigue siendo relevante. Es el mismo mensaje transformador, es el mismo mensaje que cambia vidas, es el mismo mensaje que no envejece, que no pasa de moda, que no se tiene que adaptar a estos tiempos. Es el mensaje de Jesús para la humanidad. Predicadores, maestros, necesitamos enseñar teniendo mucho cuidado y con mucha responsabilidad lo que desde aquí se dice, porque es el mensaje de Dios. Es un mensaje y tenemos que hacerlo con todo el cuidado y responsabilidad posible. No trayendo nada nuevo ni relevante para hacerlo más atractivo y llamativo. El Señor no necesita ese marketing, ¿sí? Así que prediquemos fielmente la palabra, como se le encargó Pablo a Timoteo. Acompáñenme, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 4. Dice:
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Qué responsabilidad, ¿no cree? Hace un momento dije que era un llamado especial para los predicadores y para los maestros de niños. Pero es un llamado para todos, mis hermanos, para todo el creyente. Y de verdad, mis hermanos, que es una responsabilidad hacerlo. Lo platicaba hace un momento con mi hermano José, es en la semana los que nos paramos aquí al frente, y los maestros de niños, porque en casa tengo una maestra también. Hermanos, preparar el mensaje y créanme que el alimento que se le da a los niños, el alimento espiritual, no es para entretenerlos. De verdad, detrás del trabajo que hacen los maestros, hay un esfuerzo por enseñar la palabra de Dios de acuerdo a lo que ellos puedan entender. Y los que nos paramos aquí, yo creo que cada uno de mis hermanos se esfuerzan por preparar el mensaje, trazar la escritura de la mejor manera, lo más fiel que podamos, para que usted tenga un alimento. Y bueno, y ya dependerá de cada quien si lo aprecia o lo menosprecia. Al final del día no es a nosotros, es a Dios, porque una vez más, no es nuestro mensaje, es el mensaje del Señor. Predicar la palabra, hermanos, y exhortar con paciencia y doctrina. Es una gran responsabilidad, pero ¿sabe qué? También es un honor. Predicar la palabra del Señor. ¿Me ayuda, César, por favor? Versículo 23 de Hechos 26. Dice, ¿y qué es lo que Pablo iba a estar predicando? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Este es el mensaje, mis hermanos. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Hechos, capítulo 17, versículo 3, por favor. Hechos 17:3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Por último vamos a Juan, capítulo 1. Capítulo 1 de Juan es de mis capítulos favoritos, porque siento que lo hace de una manera tan cuidadosa, tan detallada, tan sublime. Juan cuando describe al Señor. Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea Juan, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz de verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Jesús, mis hermanos, la luz verdadera, en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, viene y alumbra todo, disipa las tinieblas. No puede la oscuridad del pecado contra la luz que lo ilumina todo. No puede prevalecer el pecado cuando llega Jesús.
Este es nuestro mensaje, mis hermanos, y nuestra esperanza, que así como Él resucitó y está en los cielos, así nosotros, si es que morimos, o los que ya murieron, volveremos a vivir una vida, pero ahora eterna. En eso confiamos, en eso creemos. Y si no fuera así, vana sería nuestra fe. Pero ¿sabe qué? Dios no miente. Él no es como nosotros. Esa es nuestra esperanza. Y el mensaje hablado por los profetas en el Antiguo Testamento continuó con Pablo, y ahora, mis hermanos, nos toca a nosotros hablar de la esperanza que hay en cada uno de nosotros, y que la luz de Cristo alumbre a aquellos que aún no han entregado su vida al señorío de Cristo. Ese es nuestro mensaje. Y es un mensaje que es para todos, para cualquier ser humano. El Evangelio no viene a mejorar la vida de nadie. El Evangelio no viene a parchar la vida de nadie. El Evangelio no viene a hacerle la vida más fácil a nadie. El Evangelio viene a transformar, a hacer reformas, a hacer cambios, a revertir nuestras acciones y a ponernos en la dirección correcta con Dios. Y es para todos. Desde la presidente hasta el campesino. Todos los que estén en ese rango, todos necesitan el Evangelio. Los famosos, los artistas, cantantes, actores, todos necesitan el Evangelio. Y no es que el Evangelio sea un plus para una persona, ¿no? Esta persona es tan buena onda, es bien linda, bien noble, nomás le falta ser cristiano. Si no tiene a Cristo, mis hermanos, no tiene nada. El Evangelio no es un adorno. El Evangelio es la palabra de Dios, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y es nuestro deber compartirlo a otros. Amén. Póngase de pie, por favor, mis hermanos, vamos a orar. Y a dar gracias por este maravilloso mensaje. No el que acabo de dar, sino porque es la palabra de Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, no quieres que andemos iguales. No quieres que, no es tu deseo para nada, que solamente tengamos en nuestra cabeza buena información, que solamente digamos que tenemos sana doctrina. Va mucho más allá de eso, Señor. Tú quieres que accionemos, Señor, que actuemos, que andemos en obras dignas de arrepentimiento, haciendo el bien. Que acciones que evidencien que en nosotros hay una esperanza, que hemos sido salvos, y que nuestro andar, nuestro caminar, nuestro hablar, todo nuestro actuar, Señor, dé testimonio de ello, y así alumbrar a otros que no te conocen. Y no porque seamos nosotros el centro, sino porque tú eres el centro, Señor, de todo. Ayúdanos, Dios. Y si hay algo, Señor, en lo que no hemos revertido nuestra decisión, si hay algo que no hemos hecho alguna reforma en nuestra vida, ayúdanos, Señor. Y si tú nos has dicho de un tiempo para acá a qué hacer o qué dejar de hacer, permítenos accionar, Señor. Ayúdanos, y queremos hacerlo. Gracias, Dios, por tu palabra, por este maravilloso mensaje que es tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén.